I got the information after the meeting that we had this week. Entrando, pero bueno, ahora ya empezaremos con la sesión de hoy. Entonces, primero de todo, agradeceros haberos registrado y haberos inscrito a nuestra invitación, y también agradecer a Synergy, que son nuestros colaboradores en Italia dentro del proyecto Sensei, ¿vale? Que son los que nos han dado soporte técnico, ¿no? Ofreciendo esta plataforma online para poder hacer la presentación. Entonces, voy a empezar ya a compartirla. Y así, aquí, share. Aquí, vale. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vale, entiendo que no hay ningún problema y que se ve Entiendo que todo se ve correctamente. Yes. Ok, gracias, Victoria. Bueno, hoy vamos el evento lo llamamos Capacity Building Event, un poquito para poderos dar a conocer el proyecto que estamos llevando a cabo, el proyecto Sensei, y luego introduciremos el proyecto ENTRAC, que ambos proyectos son proyectos del programa Horizon 2020, de estos programas de proyectos europeos. Y la idea de hoy es un poco presentaros el proyecto, ver cuáles han sido los objetivos, cómo ha sido nuestro trabajo, y también al final de todo, y si nos queda más o menos tiempo, poder hacer un debate con vosotros para ver cuál es vuestra opinión, qué es aquello que habéis entendido, qué es aquellas dudas que os han quedado, y que también puede ser productivo a nivel tanto para el proyecto o también para vosotros para poder empezar a implementar estos sistemas, ¿no? La idea de hoy, bueno, primero de todo también me presento. Mi nombre es Mónica Pascual, vengo de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Vicepresidència y Políticas Digitals, y también en colaboración con Stoyan Danov, del CIMNE, del Centro de Métodos Numéricos en Ingeniería, que nos va a explicar más en detalle el proyecto ENTRAC. La sesión de hoy la hemos dividido un poco básicamente en explicar el proyecto Sensei, digamos los puntos básicos, el modelo Pay for Performance. Luego lo hemos ligado a estos modelos o fondos de financiación, ya veréis el motivo por qué. Luego también introducimos el ENTRAC como herramienta que nos puede ayudar también a implementar estos modelos Pay for Performance o pago por rendimiento, y que además que también pues, es más versátil y también puede dar más otras ayudas a nivel de gestión energética. Y luego este debate, ¿no? que a ver si podemos dedicar unos minutos con los asistentes para recibir feedback y sobre todo dar a conocer este concepto que le llamamos el Pay for Performance. La idea entonces, ¿cómo lo hemos dividido? Entonces, vamos a explicar el proyecto, los objetivos del proyecto, que los vamos un poco a encarar con las conclusiones que hemos ido obteniendo a lo largo del desarrollo del proyecto, el concepto en sí, de dónde viene, cuál es su origen, por qué nos hemos, digamos, inspirado en este modelo. Luego, esto cómo lo hemos plasmado en cómo podría ser implementable a nivel de Europa, pero a pesar de todo, ¿qué barreras, ¿no? ¿Qué barreras aún vemos en cuanto tanto a la implementación o en tanto a poder, digamos, incentivar esta renovación de edificios, esta renovación y rehabilitación de edificios? Y luego, desde el punto de vista del propietario, ¿no? De como el usuario final, porque os vamos a explicar diferentes actores, pues un poquito cuáles pueden ser sus inquietudes. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Básicamente, el proyecto Sensei, como os he comentado antes, es un proyecto dentro del programa Horizon 2020. Bueno, Sensei es el acrónimo de Smart Energy Services, Integrating the Multiple Benefits from Improving the Energy Efficiency of the European Building Stock. Esto ya nos está diciendo que nos vamos a centrar a lo que son el sector de edificación y en concreto más en el sector residencial o edificios públicos, etcétera. Y no solamente buscar beneficios a nivel de reducción de consumo o eficiencia energética de los propios edificios, sino también
qué otro impacto puede haber a nivel pues, dentro de la red eléctrica, etcétera. Es un proyecto que empezamos en septiembre del 2019 y estamos pues, a puntito de acabar. Y básicamente, bueno, hemos estado participando todas estas entidades que, bueno, tenemos tanto conjuntamente también con CIMNE, pues entidades que tenemos tenemos empresas de servicios energéticos como Factor 4 en Bélgica, también tenemos universidades y centros de búsqueda, de investigación. Y bueno, entre todos estamos intentando plasmar este modelo a nivel europeo. Básicamente, ¿dónde sale nuestro punto de partida o de dónde empezamos? Supongo que más o menos vosotros habéis oído hablar ya, ¿no?, de todas estas estrategias, todos estos planes dentro del marco europeo, ¿no?, empezando por el Pacto Verde, el European Green Deal, pasando por los diferentes objetivos que nos hemos ido marcando, ¿no?, 2030, 2050. Vemos que tampoco estamos llegando por diferentes motivos, sean políticos, sean económicos, sean tema de varios temas. Entonces, ahí nos están poniendo, ¿no?, retos para poder avanzar y poder alcanzar estos objetivos que nos han puesto. Y además, dentro de los diferentes sectores, hay uno en concreto que es la estrategia de Renovation Wave, ¿no?, que ya va en concreto en cómo podríamos, o la necesidad que hay en duplicar o en incrementar esta tasa de renovación de los edificios en los próximos 10 años. Pero en común, todo ello están, ¿no?, aparte de hablar de los propios objetivos de eficiencia energética, objetivos de reducción de emisiones de CO2, hay un punto en común en todos estos planes y en otros que también está trabajando la Unión Europea, que es encontrar nuevos modelos de financiación. Sin financiación no podemos impulsar todos estos proyectos y, por tanto, tenemos que mirar o innovar en cómo podemos, de lo que ahora tenemos, ¿no?, podemos ya buscar nuevas maneras o facilitar o podemos atraer al público, que en este caso, por ejemplo, el público de los propietarios privados o el sector residencial, que a lo mejor a nivel económico es más reticente a la hora de empezar o ponerse en un tema de un proyecto de renovación. Esto básicamente es una foto de estado del arte. Aquí hemos cogido unas estadísticas de Cataluña, pero básicamente y haciendo también, digamos, la replicación en otros países de la Unión Europea, vemos que estamos igual, ¿no? Tenemos una concentración de edificios muy elevada, que son los edificios viejos y que, pues, a través de los niveles o, digamos, este monitoreo que se hace de los niveles de certificado energético, vemos pues que aún no estamos renovando lo suficiente. Por tanto, aquí tenemos mucho campo a recorrer y por tanto, tenemos que trabajar en este sentido. En cuanto a los objetivos del SENSEI, entre otros, estos son los principales, como decíamos, ¿no?, se centra básicamente en implementar proyectos de renovación en edificios a través de este modelo pago por rendimiento, ¿no?, o pay for performance en inglés. Luego, otro punto importante, que también nos lo explicaremos luego, es un concepto bastante más teórico, pero la idea es poder concebir la eficiencia energética como un recurso dentro del sistema energético. ¿Vale? Es decir, que, bueno, ahora luego vamos a entrar un poquito, os lo voy a explicar más al detalle. Otro punto también sería facilitar la discusión entre ESES y el sector eléctrico, es decir, ambos o en conjunto, sobre todo el sistema eléctrico, tiene que cumplir unos objetivos, pero necesitará a alguien que pueda promoverlos, alguien que pueda, digamos, implementar estos proyectos. Por otro lado, es la mejora de los programas actuales tanto de ayudas o subvenciones para promover estos proyectos y cómo estos podemos darles más flexibilidad con este modelo del Pay for Performance. Y luego, sobre todo, que es digamos, la patita que nos falta siempre, cómo podemos movilizar financiación privada en este sentido. En cuanto a los modelos del Pay for Performance, ahora también más adelante
vamos a explicar qué es, de dónde viene, pero básicamente ¿qué es? El pago por rendimiento es, vamos a pagaros o veamos una entidad que puede ser tanto una entidad pública como puede ser una entidad privada, como puede ser un operador, una comercializadora, va a pagar €1 kilovatio hora, 1 céntimo kilovatio hora, por aquel ahorro realmente comprobado. Es decir, si por ejemplo hasta ahora estamos promoviendo proyectos en los cuales vamos a dar un dinero para hacer una renovación o para implementar o cambiar la caldera, pero no teníamos suficiente valor en cuanto al ahorro real que se había obtenido, la idea del Pay for Performance es decir, ok, vamos a promover este mismo proyecto, pero en lugar de dar el dinero para que se haga, vamos a ir, digamos, pagando estos incentivos para poder realmente verificar que aquel ahorro se haya producido. La cuestión es cómo calcular el ahorro y eso, por eso, una de las también de los retos que vamos a ver más adelante. Otro punto que también hemos estado analizando durante la evolución del proyecto, del Sensei, es valorar las intervenciones de eficiencia energética en edificio de forma integral. Es decir, no solamente vamos a basarnos en un cambio de una caldera, no solamente nos interesa cambiar la iluminación. La idea es poder, dentro de cada uno de los edificios, y luego agregar otro tipo de proyectos, pero que estos sean lo que llamamos deep renovation, es decir, renovaciones integrales y profundas, que sean, que cojan más de un elemento dentro de las necesidades de cada edificio para poder tener un impacto mayor y por tanto tener un impacto mayor de ahorro, aunque evidentemente también implicará una inversión inicial mayor. Y en cuanto a los beneficios, ya decíamos, pues de tanto para el propietario del edificio, que pueda ser aquello que le supone a nivel no solamente de confort, sino también a nivel de facilidades de poder implementar estos proyectos en su casa. Y luego a nivel de red eléctrica, para, digamos, de algún modo, si la capacidad, por ejemplo, de la red eléctrica está muy congestionada a nivel de necesidad de consumo, si se puede promover estos proyectos a mayor escala, pues también supondrán un mayor impacto en la red en cuanto al consumo y, por tanto, un mayor beneficio por estos operadores. Cuando decimos, siguiente objetivo, cuando decimos que queremos valorar la eficiencia energética como un recurso dentro del sistema energético, lo estamos valorando a nivel, por ejemplo, si nosotros tenemos lo mismo que podremos, ¿no? Las energías renovables impactan pues, a ciertos momentos del día, ¿no? Estamos produciendo pues, energía fotovoltaica en unas ciertas horas del día o igualmente con la energía eólica y nosotros podemos ver cuándo se produce y, por tanto, también podemos ver el impacto que tienen en la red. En cambio, la idea de concebir la eficiencia energética con un recurso dentro del sistema energético, es decir, como una entrada más, como podría ser la generación de renovables, la idea es poderlo que cuando el propio gestor energético, el propio operador del sistema, el propio agregador, que luego también hablaremos de esta figura, pueda jugar y decir, ok, el consumo de la curva de la demanda es una, yo voy a introducir o voy a poder intentar jugar con los ahorros o el comportamiento a través de diferentes usos que hago de mi edificio para poder regular, ¿no? Y cambiar esta curva. Y por tanto, el impacto también afectará como si fuera un recurso. Otro de los objetivos que decíamos es apoyar, digamos, a los operadores del sistema eléctrico. A lo largo del proyecto, uno de los puntos de referencia que hemos estado tomando es el artículo 7 de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, en el cual se marcan unas obligaciones a todos los países para cumplir unos objetivos y estas obligaciones pues, van a recaer básicamente a las comercializadoras, a distribuidoras, para que estos puedan realmente llegar a estos objetivos de ahorro. Para hacerlo, veremos más adelante qué posibilidades hay o qué
digamos, cómo se va a canalizar aquí en España. Por otro lado, hemos comentado también que la idea del Sensei es también ayudar o dar flexibilidad o, digamos, innovar de algún modo lo que son los programas actuales de financiación o de subvenciones, tanto públicos como si en el caso que hubiera privados. La idea es mejorar, cuando hablamos de mejorar la eficiencia de los programas, estamos diciendo que queremos comprobar, queremos realmente que aquellos objetivos que nosotros, por ejemplo, en una convocatoria hemos dicho vamos a ahorrar tantos kilovatios, vamos a reducir las emisiones en tanto, ¿no? En tantos, las emisiones de CO2 en tanto. La idea es que realmente podamos verificar que esto se ha cumplido realmente. Por tanto, y de algún modo, el Pay for Performance nos tiene que ayudar a realmente verificar esto. Por otro lado, cuando decíamos dar más flexibilidad, también, es decir, no nos centraremos tanto en la medida en concreto que vamos a hacer, es decir, no nos vamos a centrar o no solamente vamos a decir vamos a subvencionar el cambio de caldera, vamos a subvencionar una renovación, un cambio de aislamiento. La idea es, esto es correcto, pero lo que realmente queremos es un ahorro global y también conocer en qué momento se va a producir estos ahorros, porque al final es lo que luego también vamos a contrastar, ¿no? con el impacto en la red eléctrica y también el impacto, por ejemplo, queremos que este ahorro sea justamente cuando estamos generando energías a partir de combustibles fósiles. Es decir, queremos que este impacto sea en el momento en que realmente la producción de CO2, que es la que no queremos, no se produzca. ¿Vale? Es por esto que tenemos que ir compensando. Público, digamos, esté bien invertido. Por eso decíamos antes que este incentivo se va a calcular básicamente en aquel ahorro realmente producido. Pero esto a su vez va a necesitar modelos de medida y verificación mucho más precisos. Porque, claro, hasta ahora nos hemos centrado mucho en lo que son los ahorros estimados o bien los ahorros a nivel de factura global, que a lo mejor aquí se nos está escapando alguna cosa y, por tanto, vamos a tener que llegar a estos modelos más específicos, pero también es más complicado poder afinar tanto. Y por último, en cuanto a los objetivos, decíamos definir este pago por incentivo. Aquí va a ser necesario, y durante el proyecto también hemos ido valorando, ¿no? Según cada uno de estos modelos, ¿cómo se va a aplicar en primer lugar? ¿No? Se va a aplicar dentro de un programa que será como un programa de ayudas, un programa pues, que va a tener pues, unas condiciones. Estas condiciones también implicarán pues, digamos, una estructura de compensación que a lo mejor pues, será diferente en función del público objetivo. A lo mejor no es lo mismo si nosotros estamos diseñando este programa basado en este modelo del Pay for Performance para un cierto público, para una cierta región que por otra, ¿no? Pero por eso también decíamos que es muy amplio. Y este pago pues también pues, será definir pues cada cuánto vamos a pagar, cómo voy a valorar, qué otros beneficios beneficios indirectos voy a exigir, por ejemplo, pues que aparte de un ahorro, pues haya también un impacto social, etcétera. Entonces, esta concepción del programa es el que vamos a tener que diseñar. Y hasta el momento, nosotros durante el proyecto lo hemos hecho de un formato muy teórico y la idea es poderlo traspasar a nivel real. En segundo lugar, lo que he dicho también antes y que es muy importante es salir del concepto de proyecto individual a proyecto o agregación de proyectos
a través de los portfolios. Esto quiere decir que la figura esta del rol del agregador, que le vamos a llamar agregador de eficiencia energética, sea capaz de agregar o conocer a nivel muy detallado qué edificios son más idóneos para poder, digamos, crear este portfolio. Por tanto, este portfolio va a ser el que nosotros vamos a entregar al programa del Pay for Performance. Y lo que os decía también, pues definir todo lo que son las condiciones, los acuerdos, el reparto de riesgo, es decir, no es lo mismo que repercuta todo al usuario final o que repercuta a la empresa de servicios energéticos. Por tanto, estas garantías que por un lado las va a tener que promover, ofrecer el diseñador o el que va a promover este programa de eficiencia de Pay for Performance, pero también habrá, digamos, una parte de riesgo. En cuanto al modelo Sensei, ahora ya vamos otra vez a de dónde viene, ¿no? O de dónde nos hemos inspirado. Básicamente nos hemos inspirado en el Pay for Performance desde Estados Unidos. El concepto en sí, el pago por rendimiento, ya es un concepto que está implementado desde hace muchos años en sectores más profesionales, ¿no? Según la productividad de cada una de las personas, de las empresas, también a nivel sanitario por el mismo concepto. Pero recientemente están implementando o están cogiendo este concepto a diferentes proyectos o diferentes programas de eficiencia energética y estos son, por ejemplo, algunos de los ejemplos. Básicamente, sobre todo tienen mucho impacto en lo que es la zona de California y también en Nueva York. Ellos, sobre todo, también es la unión básicamente de una utility que es la que da servicio de servicios energéticos, provee la energía a los clientes, y luego también el que promociona o el que da el soporte, digamos, más normativo, más regulatorio, que es una agencia de energía, una entidad pública. Entonces, a partir de estos acuerdos se van creando estos programas. Y aquí hemos puesto unos ejemplos y luego también dentro del Sensei también tenemos uno de los entregables que habla específicamente de este tema. En Estados Unidos, ellos lo utilizan o lo han concebido por tres motivos. El primer motivo es, a diferencia de lo que es la situación en Europa, por el momento, ellos tienen la red eléctrica muy congestionada, es decir, que la mínima que van a necesitar o van a incrementar, ¿no? una demanda de energía, pues van a tener que invertir en infraestructura, creando pues mayores líneas, creando subestaciones, etcétera. La idea de que decíamos al inicio, ¿no? de este concepto de la eficiencia energética como un recurso es cómo usarlo dentro, es decir, reducir este impacto y reducir la necesidad de construir o de ir ampliando la infraestructura. Por eso lo llamaban lo que son las non-wires alternatives, que son aquellas que dicen que no tienen relación en cuanto a infraestructura física. Otro de los motivos que también hemos comentado y que también están justo en Estados Unidos es la reducción o la optimización, perdón, de los programas de eficiencia energética, estas subvenciones, ¿no? Es el darle más credibilidad cuando quiero yo comprobar este ahorro. Y luego otro caso que también sucede en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en Europa, es que ellos durante las subastas de capacidad también lo que hacen es decir, pues yo como operador del sistema o desde mi trabajo, yo podré, el propio agregador podrá participar en estas subastas diciendo que con la gestión que está haciendo de la red, de esta introducción de eficiencia energética dentro, ¿no? como recurso, voy a reducir la demanda y, por tanto, será como un negativo. Y por eso va a ofrecer más flexibilidad. Decíamos también al inicio que evidentemente necesitamos verificar
estos ahorros. Y bueno, esta es una imagen que seguramente a algunos de vosotros ya os suena, que es evidentemente para poder calcular yo el ahorro, tengo que partir desde la que sería la línea base, esta baseline, que sería muy bien. Hasta ahora yo he ido consumiendo esto. Si no hiciera nada, continuaría consumiendo todo esto, la línea punteada. En cambio, si implemento un conjunto de medidas energéticas a nivel de proyecto, voy a obtener este ahorro. La idea es que estas técnicas de medida y verificación 2.0 o avanzadas nos permitan pasar de lo que decíamos de los ahorros estimados, es decir, esto en lugar de ser un cálculo estimado, pueda ser un cálculo mucho más acurado y evidentemente también va a ser necesario incluir diferentes tipos de variables, como pueden ser variables meteorológicas, variables de ocupación, muchas más que realmente me van a condicionar el comportamiento real y, por tanto, mi demanda real de energía y luego, por tanto, también el impacto en el ahorro energético. Luego ya esto veremos también con el ENTRAC. Hay diferentes. Nosotros, por ejemplo, en el Sensei también habíamos estudiado el CalTRAC, que es un modelo que se han basado en Estados Unidos. También estamos trabajando en diferentes, digamos, análisis, ¿no? para poder cómo podría ser medida y verificación 2.0. Y luego, cuando esto ya nos hable del ENTRAC, también veremos cómo lo podemos ligar. Entonces, este esquema es básicamente el modelo Sensei, el modelo que nosotros hemos definido en que queremos que participen diferentes actores. Por un lado, y en el centro, vamos a encontrar este agregador de eficiencia energética, que va a ser, pues puede ser una empresa, puede ser también parte de una empresa de servicios energéticos, pero va a ser una entidad o un gestor energético que tiene que tener tanto conocimiento de los ahorros energéticos, de las necesidades del edificio, como también capacidad de negociar y poder encontrar aquella financiación necesaria para poder implementar estos proyectos. Por otro lado, tenemos las empresas de servicio energético, que serán aquellas que realmente van a implementar, van a ejecutar las obras, van a ejecutar el proyecto. Los propietarios / usuarios finales, sabemos que también hay una pequeña diferencia en cuanto al propietario en sí y no el usuario final. El usuario final es quien recibe, ¿no? el que disfruta, ¿no? del confort de esta nueva medida que se ha implementado y que, por tanto, también su comportamiento va a tener un papel relevante en cuanto al resultado final. Y dentro de los propietarios consideramos todo tipo, tanto públicos como privados, ¿no? Edificios públicos, edificios privados. ¿Vale? Y por otro lado, en este lado izquierdo, tenemos los fondos públicos, que podríamos definir como la entidad pública. Luego tenemos los operadores del sistema que buscan esta estabilidad en la red, y también las instituciones financieras que, al fin y al cabo, van a invertir, pero lo que realmente quieren es tener una garantía de que no se les va a retornar la inversión inicial o inversión que ellos hayan participado. Y por último, el facilitador, que es el que va, digamos, a poner marco regulatorio, va a facilitar cómo vamos a implementar, va a poner la normativa, va a poner qué figuras pueden estar, cómo tienen que ser estas figuras o estos roles y qué interacción van a tener que haber. Entonces, en cuanto a los flujos, ¿no? de inversión, por un lado podríamos considerar que tanto la inversión inicial, que son estas flechas de color azul, pueden venir tanto de las instituciones financieras como de los fondos públicos. Ahora, dentro de unos minutos, vamos a ver qué fondos públicos podemos aprovechar. Y por otro lado, tenemos las líneas amarillas que nos dan los pagos
periódicos, es decir, estos incentivos que yo voy a regular y que voy a decir esto lo voy a calcular de esta manera y por tanto voy a pagarte tanto por tanto kilovatio hora que hayas ahorrado, puede venir bien de estas ayudas que hemos dicho, de estas subvenciones más flexibles y que por tanto van a parar al agregador. Pueden venir también promovidas promovidas desde el operador del sistema, es decir, el propio operador que quiere reducir estas inversiones, ¿no?, de infraestructura en su red, pues a lo mejor prefiere promover estos proyectos y por tanto pagarle al agregador por no tener, digamos, si el agregador me va a conseguir que haya menor demanda, yo voy a tener que invertir menos en mi infraestructura y por tanto me va a beneficiar también a mí si voy a ir promoviendo estos proyectos. Y finalmente, las instituciones financieras, en función también de cómo se le vaya a presentar el proyecto, porque al final la institución financiera lo que quiere es recibir un proyecto completo, un análisis económico de lo que va, digamos, a gastar, en lo que va realmente a beneficiarse él mismo. Entonces también puede que pague estos pagos parciales o estos incentivos, ¿no?, que decíamos. Y finalmente, según los convenios que hayan tanto con el agregador y con las ESES, pues parte, ¿no? Porque evidentemente cuando una ESE trabaja también se encuentra que, ¿no?, el modelo de ESE que conocemos todos, sabemos que las ESES ya están, digamos, implementando estos proyectos y se les está pagando, ¿no?, por el ahorro que el proyecto que ha realizado. Entonces, ellos también tienen el problema, ¿no?, de este impacto de la inversión inicial, también les repercute mucho a las ESES. Y la idea es poder jugar con estos dos roles para poder, digamos, que no sea una barrera. Este también es como un esquema que sacamos del SETSEI, del proyecto, y esta os lo he puesto por dos motivos diferentes. Uno de los motivos es que nosotros, dentro del estudio que hemos hecho, o con otros compañeros de otros partners, ¿no?, los que os he enseñado antes, hemos definido un catálogo de medidas de clasificación de medidas. Es un catálogo muy general, pero la idea de este catálogo es poder identificar qué medidas, según la tipología, ¿no?, si es una medida sobre el envolvente, si es una medida sobre la propia, digamos, gestión energética, como podría ser pues, la implantación de sensores, que pueda yo regular cuándo se abre o no un sistema. Puede ser básicamente también la introducción de energías renovables, también puede ser modificar una caldera pues, de combustibles fósiles por una de biomasa o una eléctrica, ¿vale? Entonces aquí lo que se analizó fueron en función de cada una de estas medidas y también el impacto que tenían en cada uno de los sectores, si era residencial, si era comercial y si era industrial, pues por ejemplo, cómo impacta dentro, ¿no?, de la curva de la demanda, cómo impacta a nivel de beneficios tanto para cada uno de estos tres sectores y luego también los ahorros de emisiones de CO2 que también impactaban. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es este concepto de agregador que necesita. El agregador al final necesita datos para poder crear este portfolio que entrará dentro de este programa del Pay for Performance y que evidentemente, según cada una de esas estructuras de compensación, según cada programa, pues va a recibir este incentivo. Pero para ello, previamente, necesita todo un conjunto de conocimientos que pueden venir tanto desde las auditorías energéticas, puede venir de esta clasificación, ¿no?, que decíamos, yo tengo mi edificio y analizo pues, cuáles son sus necesidades y veré que estas necesidades implican unas medidas de eficiencia energética que me van a repercutir, ¿no?, según la tipología de cada una de ellas, a diferente nivel dentro de esta curva de la demanda. Y yo con todo esto podré construir un portfolio.
Básicamente esta era la idea. Entonces, ya para acabar, creo, esta parte, bueno, la idea es qué pasos vamos a necesitar para poder implementar esto, ¿no? Este tipo de programas, este tipo de esquemas en Europa. En primer lugar, necesitamos este facilitador, digamos, compromiso por parte de una institución pública a alto nivel, ¿no? que nos marque la parte regulatoria. Está muy bien, pero como nosotros vemos, ¿no? De las directivas, de todos los planes, nos están pidiendo que se creen nuevos modelos de financiación, esto lo vamos a tener que bajar a un nivel de normativo. Y luego, evidentemente, no solamente crear este marco normativo o legislativo, sino facilitar, o quién lo va a facilitar, quién lo va a poner en marcha. Luego, al final, ya veremos si esto se canaliza a nivel privado porque es más flexible o realmente tiene que ir más promovido por una entidad pública. Pero la idea es que siempre haya una autoridad competente que pueda supervisar y apoyar este tipo de programas. ¿Vale? Tanto que digo, puede ser que esta entidad diseñe el propio programa o solamente se encargue de supervisarlo y que siga esta regulación que decíamos en del punto número 1. Otro punto importante es, que también hemos dicho anteriormente, son estas metodologías de medida y verificación avanzadas que tienen que ser abiertas, transparentes, y que luego también, por ejemplo, con el ejemplo de Entrac podremos ver cómo esto puede funcionar. Y luego la parte esta de licitaciones de proyectos, que es la parte esta de cómo vamos a nosotros a formular o crear este portfolio. Que de algún modo, qué edificios son los más interesantes en participar, qué indicadores voy a necesitar para valorarlos, ¿vale? Entonces, la idea es, por eso decíamos, de las licitaciones estas de proyectos. Y finalmente, tanto que también es necesario no solamente la supervisión, sino la evolución, la recopilación de conocimientos, seguimiento de todos los resultados para poder implementar, ¿no? la mejora continua y que esto vaya revirtiendo en las siguientes etapas. Resumen de las barreras que hemos dicho hasta ahora. La primera y la más importante siempre es la financiación inicial, esta inversión inicial que tienen que hacer tanto estos como los propietarios de los edificios. Esta es la barrera principal y la que tenemos que buscar, ¿no? Maneras para superarla o maneras para poder garantizar que a través de los pagos por rendimiento podamos, digamos, retornarla. Luego, le decíamos también la falta de actores que gestionen y regulen estos esquemas. A nivel de Estados Unidos, como ya está implementado ya desde hace mucho tiempo, no hay problema, pero aquí vemos que aparte de haber, ¿no? digamos, una unidad de diferentes actores a nivel, digamos, de político, a nivel a nivel político, pues vamos a necesitar también que lo gestionen. Otro punto importante, aunque nosotros hayamos hecho este análisis de las medidas, ¿no? y cómo estas afectan a la red, aún así hay pocos datos del potencial tecnológico de las diferentes opciones de mejora energética. ¿No? Podemos decir, sí, esto va a ahorrar tanto, pero nos falta aún también valorar a detalle de este impacto, si yo implemento o no, si yo voy a mejorar la envolvente de mi edificio, cómo esto lo voy a calcular. Luego también la disponibilidad de datos. No siempre cuando, por ejemplo, el agregador decíamos, ¿no? que tiene que recopilar los datos de un edificio para poder decidir, ¿no? qué edificios son los más idóneos para este portfolio. No siempre se tienen todos los datos disponibles y no siempre al detalle que nos gustaría tenerlos, especialmente cuando hablamos de consumos de energéticos, ¿no? Muchas veces, depende de cada uno de los países, pues algunos los vamos a tener cuarto horarios, pero en otros momentos no será a este nivel y, por tanto,
la finura que nosotros vamos a necesitar no será la misma. Luego, la diversificación de motivaciones. Cuando nosotros decíamos también que estos programas van en función, ¿no?, de cada uno de los sectores que yo quiera ir a buscar, si voy a buscar el sector residencial, el sector terciario o industrial, no van a ser las mismas motivaciones por las cuales ellos quieren participar y, por tanto, a lo mejor es más fácil entrar por un terciario que por un residencial y, por tanto, aquí el que diseña el programa, este agente que decíamos, ¿no?, en el punto anterior, va a tener que saber motivar a este público. Y, finalmente, lo que hemos repetido varias veces, desarrollar estas técnicas más precisas. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero dentro del proyecto, de los actores que hemos comentado, los diferentes, las ESES, los propietarios, el agregador, las instituciones financieras, hicimos un trabajo, digamos, tanto interno, ¿no? Nos pusimos en el papel de cada uno de estos roles y nos preguntamos cuáles serían, ¿no?, las expectativas, los beneficios, las preocupaciones que este tipo de modelo nos podía suponer. Y también lo hicimos a nivel externo, a través de diferentes entrevistas. Entonces, bueno, aquí os explicaré básicamente algunos puntos que hicimos con entrevistas y a nivel interno, desde el punto de vista o desde el rol de propietario de edificio. Claro, hemos hablado de la inversión inicial, pero no, el presupuesto es limitado. Pero luego también preguntas como cuáles van a ser sus obligaciones. Otra pregunta, yo no tengo, podía ser, ¿no?, que ellos no tenían ningún tipo de reticencia en hacerlo, pero que era difícil contactar con estas instituciones financieras. A lo mejor crear estos canales a ellos les iba a facilitar poder realizar estos proyectos. Luego, a nivel legal, temas a nivel administrativo, que les era más complicado. Los contratos que fueran fáciles de entender. A nivel de protección de datos también era un punto importante, porque ellos tenían que ceder, ¿no?, los datos de consumo de energía, y a lo mejor nos encontramos que hay reticencia a la hora de decir, ok, yo te paso esto, pero tú vas a saber, pues, cuando yo estoy fuera de casa, cuando yo consumo, etcétera. Y aquí también había un punto de preocupación. Y luego, por ejemplo, otras tipologías de modalidad de salida, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo ahora me vendo mi casa? ¿Cómo va a quedar, no? Porque yo estoy dentro de un programa, ¿cuáles van a ser mis obligaciones en el caso de que yo venda mi casa o en el caso que haya cualquier modificación? Y luego, por ejemplo, si yo he empezado un proyecto en mi edificio, y luego, al cabo de unos meses, sale una nueva regulación que es más exigente, ¿esto qué repercusión va a tener a nivel del programa? Luego, otra parte también a nivel informativo, como podían ser, ¿no?, tipo de modalidad, manuales, infografías, cosas que podían facilitar la comprensión de este modelo. Y luego, a nivel también de lo que decíamos de estas medidas de verificación, qué nivel de responsabilidad tiene el usuario final, ¿no?, para que esto, pues, realmente sea o siga dé el resultado que estamos esperando. Y luego también a nivel de riesgos, también el tema de compromisos, básicamente eran de las preocupaciones que también había por parte de los propietarios. Y luego, a nivel de otros beneficios, ¿no?, es decir, también, pues, hubo un poco de interés, pues, un poco si ellos iban a estar reconocidos o certificados, ¿no?, por haber participado en este tipo de modelos. Era una de las cuestiones que salieron. Y ahora ya os voy a explicar el tema de las que decíamos, estos fondos de financiación o cómo, de algún modo, ¿no?, veníamos de aquí, ¿no?, de estos fondos de eficiencia, ¿no?, de los fondos públicos que vamos a
digamos, a dar o a hacer para la promoción de estos programas. Entonces, a nivel estatal, decíamos también al inicio que los operadores del sistema tienen unas obligaciones, también a nivel estatal o a nivel de Estados miembros en Europa, hay unas obligaciones para poder cumplir el objetivo de ahorro energético para cada Estado miembro, y se tienen que hacer la creación de unos sistemas de obligaciones de eficiencia energética que van a repercutir sobre estos comercializadoras o los distribuidores. Luego habrá unas obligaciones de ahorro concreto y cómo esto se van a calcular. Entonces, todo esto está regulado. Y para aquellos que estéis hoy aquí y no sepáis, ¿no?, qué son estos sujetos, pues decíamos que estos sujetos obligados que vienen ya de la directiva y que luego cada uno de los Estados miembros ha ido pues regulando, son aquellas empresas comercializadoras de gas, electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, operadores de gas licuado, etcétera. Luego, el sistema de obligaciones es aquel que va a asignar para cada una de estas empresas unas obligaciones de ahorro en concreto, lo que son los objetivos, y básicamente, estas obligaciones se traducen a una cuota anual de ahorro energético, ¿vale? Que puede ser, pues ahora veremos las dos modalidades que hay, o al menos la que está hasta ahora y la que está prevista para cuando se apruebe, y luego también pues, la fórmula de cálculo que básicamente se centra en las ventas de energía. Entonces, ahora como en España, ¿cómo estamos solucionando esto de las obligaciones de la directiva? Por ahora tenemos el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es donde las empresas están aportando estas cuotas, y a partir de estos fondos son los cuales nos vamos a poder realizar diferentes programas o diferentes programas de ayudas para promover la eficiencia energética. Y por otro lado hay el sistema de certificados de ahorro energético, que está en borrador aún, no está aprobado, pero da un paso más y no solamente, ahora lo vamos a explicar mejor, sí, no solamente va a pedir a las empresas que les den una cuota para cumplir con estos objetivos, sino que se les va a exigir que realmente se realicen unos proyectos de eficiencia energética y, por tanto, se demuestre este ahorro a través de los certificados. Entonces, a nivel, ¿qué decíamos, no? ¿Cómo se financia este fondo? Hasta ahora, pues, a nivel de fondos europeos, con estas obligaciones y, pues, a través del presupuesto estatal. Y la idea, ¿cuál es? El objetivo, la finalidad, financiar estas iniciativas. Aquí también cabría la posibilidad de financiar estos programas del Pay for Performance, financiar mecanismos de apoyo económico, porque buscamos aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores, que no solamente, aparte con el objetivo del ahorro de energía, pero que realmente pues, puede haber un impacto mayor. Y luego la financiación propia del propio fondo. En cambio, los certificados de ahorro energético, y aquí por eso decíamos, ¿no?, que también puede ser, en cuanto esté aprobado, una buena herramienta para poder facilitar la implementación de estos esquemas, porque vendría de las propias comercializadoras la obligación de promover estos proyectos. Lo que decíamos, ¿no?, al inicio, como los ejemplos que hemos comentado de Estados Unidos, que son las propias operadoras del sistema las que promueven estos proyectos, y que se podrían ayudar de los agregadores para ir, digamos, a través de sus clientes o a través de diferentes tipos de usuarios, ¿no?, ir recogiendo, creando este portfolio y poder realmente realizar estos proyectos que acabarán en un certificado de ahorro energético. Como decíamos, dar flexibilidad, mejorar el sistema nacional de obligaciones, hasta ahora solamente con el fondo, poder realmente
pasar a trabajar con estos ahorros energéticos y generar beneficios no solamente energéticos, y llamamos de productividad, competitividad dentro del sector, y también dar pues, más empleo, etcétera. Y sobre todo también ayudar a aliviar la pobreza energética. Lo dejo aquí, ya le doy la palabra a Stoyan. No sé si eso creo que me he alargado un poquito, pero bueno. Gracias, Mónica. Bastante completo el concepto. Gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. Espero que se ve bien. Sí, sí. Si pones la presentación ahora. Sí. Buenos días. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Stoyan Danov, soy el coordinador del proyecto NTRAC. NTRAC es un proyecto que ofrece una plataforma, el título es muy explicativo, es una plataforma de eficiencia energética, de seguimiento de la eficiencia energética de edificios y de las inversiones también, y ofreciendo servicios y comparativas. La plataforma está basada sobre unas tecnologías de Big Data que se han ido desarrollando dentro del grupo, dentro de CIMNE, a través de los últimos años, y han ido madurando. Y digamos, es una continuación que introduce una mejora tecnológica también, una actualización también y ofreciendo más conectividad con otras plataformas, interoperabilidad de los datos y también unos aspectos que no han sido tratados, aparte del consumo energético, es un seguimiento de la parte de inversiones financieras y también del impacto ambiental del uso de los edificios, ¿no? Bueno, el proyecto está coordinado por CIMNE. CIMNE es un centro de investigación público que es que es parte de la Generalitat, parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, y está de alguna manera enmarcado dentro de la Generalitat, ¿no? Digamos, es presidido por la Generalitat. Digamos, el consorcio tiene una fuerte participación institucional por parte de la Generalitat, ah, por el Instituto Catalán de Energía y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que ahora está el Departamento de Vicepresidencia. Es el mismo departamento en el que está enmarcado también CIMNE. Luego tenemos unos socios también tecnológicos y en el ámbito de la eficiencia energética, ENEFEC, que es un centro de referencia de eficiencia energética de Bulgaria, Energy Pro, que es una consultoría británica que ha sido muy relevante en promover la estandarización de la financiación europea, financiación de eficiencia energética, ¿vale? Para que sea más estándar y más aceptable para los bancos, en el Investor Confidence Project. Luego tenemos una institución financiera, que participa, es muy activa con varias plataformas que promueven
la financiación de eficiencia energética y un socio de dissemination, que es el GECO. Bueno, el objetivo es de mi presentación, sé que vamos un poco retrasados con el tiempo, es de dar un poco el contexto del proyecto NTRAC y luego enfatizar la relación que tiene con Sensei, ¿no? Bueno, el objetivo de NTRAC es la recogida masiva de datos de consumo energético y de inversiones de eficiencia energética, ¿vale? Sobre una plataforma. Esto significa recoger medidas de eficiencia energética que se han implementado con su coste, pero también el consumo, en paralelo el consumo de energía antes y después, que permitirá evaluar el efecto de esto a través de mecanismos de medida y verificación, pero también recoger datos de beneficios no energéticos, confort, por ejemplo, para fomentar y utilizar estos datos en los servicios y fomentar el uso de la plataforma. Ofrecer esta infraestructura térmica como herramienta para que esta recogida de datos sea continua de manera operativa a través de dando servicios que son útiles para los usuarios y que a la vez de introducir más datos son cada vez más ricos y sí, más útiles, ¿no? La plataforma está orientada tanto a propietarios de edificios como gestores energéticos de portfolio de edificios que hay muchos en administraciones públicas, pero también ESCOs y sobre todo también, no mencionamos aquí porque no es el auditorio, pero también hacia las instituciones financieras, ¿vale? Proporcionándoles datos empíricos sobre cómo el rendimiento real de medidas e inversiones energéticas, porque esto es un factor muy importante en la toma de decisión de la financiación y en la evaluación de riesgos de esto. Y también un objetivo es que esto, desde el principio, que esto no sea un proyecto europeo más, que esto sea una plataforma que continúa, porque es un gran esfuerzo, que es lento al principio, pero queremos a través de este apoyo institucional, pues continuar con esto y el valor de esto será cada vez más grande con los años después del uso. Entonces estamos también enfocados en diferentes maneras de cómo sostener esto en el futuro y financiarlo, pero esto es la idea, ¿no? Entonces, la plataforma NTRAC tiene una base tecnológica, digamos, que está orientada a la recogida de datos desde diferentes fuentes, poniendo en el centro un modelo de datos común. Significa que nosotros definimos estos campos de los datos de una forma estándar para que podamos entender y alinear datos de diferentes sitios en una base de datos que nos permita interpretar y utilizar estos para diferentes servicios. Y como la eficiencia energética requiere tantos datos energéticos como aspectos financieros de las inversiones, del coste de energía, y también datos adicionales como de cadastro, como características de los edificios o datos meteorológicos que necesitamos para evaluar el efecto de las medidas, ¿no? Entonces, nosotros nos conectamos a una variedad de fuentes diferentes en los que los datos están definidos en cada sitio diferente, ¿sí? En base a un modelo común, nosotros les podemos interpretar, darles un significado único, ¿no? Y esto es la base tecnológica
simplificando, ¿no? lo que hacemos en el concepto. Y como tal, como podéis ver, esta parte tecnológica nos permite apoyar muchísimas otros proyectos, ¿no? Es sinérgico con muchos proyectos dentro de estos Sensei, ¿no? Pero también otras actuaciones, aunque conceptualmente los proyectos son diferentes, pues tienen esta parte, porque en Track lo que quiere es crear puentes entre diferentes proyectos en este ámbito de eficiencia energética y de su financiación, ¿no? Entonces, una pequeña introducción de los diferentes servicios que Entrac ofrece, ¿no? Entrac está dirigido a, o sea, estos tres grupos básicamente de usuarios. Unos son los propietarios, operarios de edificios que tienen la información de sus edificios. Los otros son las instituciones financieras que también van financiando estas actuaciones de eficiencia energética y a ellos les proporcionamos información para, para tener idea del riesgo de las inversiones y en la toma de decisión. Y también son los políticos, los cargos electos en los gobiernos a nivel municipal, regional, que son importantes en la toma de decisiones de estos proyectos, ¿no? De tirarlos en adelante. Y ¿no? Para cada uno de ellos ofrecemos un tipo de servicios. No voy a entrar en detalle. Aquí veis lo que ofrecemos. Solo decir que nosotros calculamos diferentes indicadores del consumo y luego hacemos diferentes comparativas para permitir o benchmarking, para permitir al usuario ver la evolución de su consumo, por ejemplo, con su mismo, por ejemplo, de los edificios, si este consumo va mejorando, pues llamamos esto como longitudinal benchmarking, ¿vale? Comparativa con tu comportamiento previo o comparar o comparar el comportamiento con otros usuarios similares y esto te da idea de dónde puedes mejorar, ¿no? Entre las plataformas. Y lo que cabe destacar es que estos datos introducidos en la plataforma se quedan propietarios. Digamos que es como un dashboard de propietario del propietario de los datos que puede monitorizar sus edificios, ver sus datos, pero estos datos no se comparten a, a nivel reconocible con otros usuarios. Digamos, es como un sitio de guardar los datos de forma privada. Lo que sí utilizamos estos datos es de forma agregada para hacer este benchmarking, cross-sectional benchmarking, esta comparativa con otros, pero ahí los datos ya los usuarios no se identifican. Por ejemplo, estas comparativas se ofrecen ah, de forma anónima, o sea, en una distribución de consumos completamente irreconocible, ¿no? Y este benchmarking lo hacemos sobre parámetros, indicadores energéticos, como el consumo por metro cuadrado, sobre medidas energéticas, por ejemplo, el ahorro de la medida por, por metro cuadrado o por el tipo de medida en diferentes contextos también dependiendo de las inversiones, también parámetros como el, la generación de CO2 generada a partir del consumo sobre la superficie, mm, cosas ponderadas y ofrecemos comparativas de esto, tanto de seguimiento como con otros, para poder ver dónde estamos, ¿eh? Y aparte, unos servicios más de gestión energética más detallados en los que no quiero entrar
en sentido, pero todo el nivel de servicios depende del detalle de datos que provee el usuario. En este sentido, nosotros no, si tú tienes datos básicos, facturas mensuales o incluso datos anuales, también puedes utilizar. La plataforma te dará servicios, pero a medida de que tengas más datos detallados, pues se ampliará la cartera de servicios. Pero en principio, puedes ser usuario incluso con datos muy reducidos. Bueno, estos datos, una vez introducidos en el sistema, pasan por un proceso de verificación, mapeo, limpieza, ¿vale? Se guardan dentro y son base de diferentes servicios que se ofrecen a los usuarios y también, pues, como el sistema está conectado puede intercambiar datos a través de APIs automáticos, puede ofrecer también servicios con terceros, ¿no? Plataformas, pero si hay basados en intercambio de datos bidireccional, pero en cualquier caso, estos servicios basados en intercambio de datos son con el consentimiento del usuario y en muchos casos, si el usuario quiere acceder a estos servicios externos, entonces él nos pide intercambiar estos datos con estas plataformas para facilitar los servicios de financiación, por ejemplo, de estos aspectos. Y aquí tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es, como el objetivo es recoger datos, muchos datos, ir aumentando esta base de datos, nosotros queremos incentivar a los usuarios que pongan estos datos ofreciéndoles servicios que son útiles para ellos el día a día, ¿no? Para los gestores energéticos o para los ayuntamientos, organizaciones públicas que quieren tener bien a la vista sus datos de los edificios y cómo evoluciona cómo es el comportamiento energético ambiental de estos edificios. Y de esta manera queremos crear este incentivo para que la base de datos crezca, ¿no? Siendo útil para sus usuarios. Entonces, ahora llegamos al punto de conexión de Entrac con Sensei. O sea, cómo Entrac puede contribuir a los programas Pay for Performance. Como Mónica ha explicado antes, los programas de Pay for Performance son basados en una remuneración del ahorro real conseguido por esta actuación, ¿no? Esto es la base del proyecto, ¿no? De los Pay for Performance. Y para esto, para poder evaluar el efecto real, es importante disponer de los datos de los consumos, ¿no? Entonces, datos de los consumos, pero tú para poder plantear también un proyecto necesitas saber cuánto se ha consumido antes, cuánto se ha consumido después, pero cuánto cuesta este consumo y también si este consumo corresponde a las necesidades reales, o si es mayor o menor, si hay potencial realmente de conseguirlo. Y estos son datos que Entrac recoge y trata, ¿no? Básicamente ahora, hoy por hoy, la falta de estos datos unificados es una barrera para desarrollar así ampliamente estos proyectos de Pay for Performance. Otro punto importante es la falta de datos fiables sobre el rendimiento financiero de las inversiones hechas en proyectos de eficiencia energética. La práctica habitual todavía es que estos se evalúan
digamos, a dedo con unas estimaciones ingenieriles tecnoeconómicas y estimadas. Lo que ENTRAC hace es recoger proyectos reales, con datos reales y hacer una evaluación del efecto real, no estimado. Ah, también hay falta de estandarización de datos, la interoperabilidad de datos y también falta de instrumentos y garantías, ¿no? para para las inversiones en eficiencia energética. Y estas garantías, pues contratos, seguros, productos y también métodos estándares para la medida de los ahorros, ¿no? Entonces, aquí también nosotros es un campo que ENTRAC contribuye. También un otro problema digamos, una barrera para las inversiones en eficiencia energética es que desde el punto de vista de los inversores, estos proyectos son pequeños, ¿no? Entonces, no atraen su interés, ¿no? Entonces, hay una necesidad de juntar muchos proyectos en carteras para que esto interese a un fondo de inversión, ¿no? Hay fondos que se mueven cuando hay un volumen de 1 millón, hay otros cuando hay volumen de 5 millones. Entonces, esto es otra barrera para la financiación, aparte de las técnicas. Entonces, aquí voy a repasar un poco cómo ENTRAC en qué aspectos puede contribuir exactamente. En la falta de datos, ENTRAC puede proporcionar un consumo energético, datos de consumo energético y de costes de inversiones. Y también este consumo es de especial relevancia, por ejemplo, los consumos horarios, porque los Pay for Performance quieren mover el consumo de las horas cuando la energía se produce con altas emisiones de CO2, mover este consumo a horas cuando hay generación de energía renovable. Entonces, estos datos de consumo horario son muy importantes para poder estimar cuál es la viabilidad del proyecto inicial y luego de evaluar los ahorros. Nosotros recogemos datos de inversiones y que están luego evaluadas y sabemos cuál es su rendimiento en términos de ahorro de energía y también en ahorro monetario. Nosotros ya una parte esencial es la estandarización y armonización de los datos, que ya los tenemos así bien ordenados y armonizados en nuestra base de datos, así que se pueden compartir. Y también estamos dentro de ENTRAC, se implementan no un solo modelo, pero diferentes modelos basados en datos que nos permiten evaluación, ¿no? Y hacer este Measurement and Verification 2, que es 2 es porque es medida y verificación basada en mecanismos automatizados, digamos, con datos, series de datos que se pueden hacer de forma continua y automatizada, ¿no? Nosotros nos basamos en varios modelos que nosotros mismos, algunos de ellos hemos desarrollado y publicado en revistas así de indexadas y también modelos que han sido verificados y aceptados por otras entidades que estarán dentro de la plataforma. Entonces, otra parte que podemos contribuir es que como en ENTRAC tenemos una cartera de edificios muy grande, por ejemplo, ahora tenemos casi, si no me equivoco, unos 3.000 4.000 edificios públicos de la Generalitat.
están dentro de sus consumos, pues esto es una muy buena base para que los agregadores puedan para elegir proyectos que se puedan agrupar en carteras y también seguir como conexión entre propietarios, agregadores, instituciones financieras. Y esto antes no, esto es en el centro puedes ver la plataforma Entrac un poco descrita con los detalles técnicos, pero básicamente la plataforma tiene una aplicación web que permite el usuario interactuar con ella, introducir datos, pero también recibir los servicios. Y abajo tiene todas las bases de datos, los módulos analíticos y la posibilidad de la capa de comunicación que permite intercambiar e interactuar con diferentes fuentes. Pues todo esto está basado sobre tecnologías de Big Data, como dije, desarrolladas y evolucionadas en Cimne durante los últimos 10 años, que han sido probados en proyectos, en otros proyectos, pero también se están explotando comercialmente a través de dos empresas spin-off de Cimne, ¿no? Así que no es una tecnología, digamos, que hemos creado ahora para este proyecto. Entonces, como podemos ver, aquí hay unos actores como los usuarios, los propietarios de edificios, las instituciones financieras, los operadores del sistema que ya están integrados y colaborando con Entrac, y estos fácilmente podrían conectarse con el agregador de eficiencia energética de Sensei, ¿no? Y completar, digamos, dar todas las relaciones y asegurar todos los datos que son necesarios para apoyar el Pay for Performance. Por eso pensamos que es de mucha relevancia ahora, mismo cuando estamos acabando la parte de puesta a punto de la plataforma Entrac y empezaremos la fase piloto a partir de septiembre, octubre del año que viene, dar a conocer, digamos, esta plataforma y este proyecto que está en activo y un poco incentivar todos los que se ven reflejados aquí ah, como potenciales usuarios, como municipios, administraciones públicas o incluso propietarios de edificios privados. Ahora el enfoque es más a edificios comerciales dentro del proyecto, pero no está limitado el concepto solo también está abierto a edificios residenciales. Pues Entrac, resumiendo y acabando, Entrac ofrece como una ventanilla única, digamos, de servicios donde los propietarios de edificios pueden unir, recoger su consumo de energía, registrar sus actuaciones en eficiencia energética, obtener, visualizar cómo ellos están frente a otros, pueden recibir también informes específicos, periódicos de cómo va evolucionando, pueden configurar esto. Evidentemente no desde el primer punto, como veis, es una actuación de gran envergadura, pero se irán activando paulatinamente estos servicios y también la capacidad de compartir los datos con los otros, pero, insisto, esto no de forma, nuestra obligación también legal es no compartir los datos, mantener los datos privados y siempre y cuando el usuario lo requiera, pues a través de las herramientas que nosotros ofrecemos, estos datos se puedan compartir. Y, insisto, la gran relevancia de este proyecto, especialmente para la administración pública y los gobiernos regionales y locales, municipales, que tienen grandes carteras de datos, justamente porque ahora, tal como empezamos la plataforma, está orientada
mucho a edificios públicos y ofrece una posibilidad de los municipios aquí en Cataluña, España, poder compararse entre ellos y con un gran número, como dije, de edificios de la Generalitat propiamente. Y también a propietarios de edificios privados, pues pueden ser bancos, organizaciones que tienen múltiples sedes, múltiples edificios o incluso edificios únicos, también pueden incorporar sus datos bajo las estrictas compromiso legal que estará en la plataforma. Bueno, esperamos el lanzamiento de la plataforma de forma operativa en el mes de octubre. Básicamente ahora estamos tuneando diferentes aspectos, así que pues todos os esperamos, todos los interesados me pueden contactar a mí, a Mónica. Nosotros somos partícipes, tanto CIMNE como el DTES, ahora el Departamento de Vicepresidencia, somos participantes de ambos proyectos, así que estaremos encantados de daros apoyo y colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Stoyan. Ahora, bueno, ya hemos finalizado la parte más, ¿no?, de descripción de la sesión, ¿no? Haciendo un poco más de resumen, pues hemos introducido nuestras obligaciones de las directivas europeas, os hemos introducido el concepto del pago por rendimiento o el pay for performance, luego también que os quede también sobre todo la parte de agregación de proyectos como un punto importante, la figura de este agregador o los diferentes roles, y luego también el tema de las medidas y verificaciones y todas las herramientas que necesitamos. Entonces, ahora me gustaría saber si pues, o tenéis alguna duda, si queréis añadir algún comentario, si queréis aportar un poquito, ver también vuestro feedback, ¿no? No estáis obligados, pero bueno, que también os lo agradeceríamos. Si hay alguien que se atreva a comentar o dudas, aquello que no haya quedado claro o cualquier cosita. También comentaros que esta sesión ha quedado grabada y os la colgaremos y os compartiremos el link para cualquier gente que si la queréis compartir o si la queréis mirar otra vez. ¿Vale? No sé, creo que no hay nada quien quiera preguntar nada. Entonces, si no, podríamos ya cerrar la sesión, ¿vale, Victoria? There's nobody that want to comment or to add anything. I understood. Okay, Entendido. So, if you agree, we can stop now and we can share our contacts. No, podemos compartir nuestros contactos, tanto el Stoyan, mi contacto y el de Stoyan, y para cualquier duda podéis contactar con nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por todo y por la participación. Gracias. Adiós. Adiós.